Este mensaje fue predicado el día 22 de septiembre del año 2024 por el hermano Deva Govender y se titula Viendo cómo el Señor pelea por Israel. To the winning side. Dear saints, I greet you all in the precious name of Jesus Christ. Preciosos santos, los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Let's stand to our feet for prayer. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Heavenly Father, Lord, we are so grateful this morning, Lord, that we can gather together in your divine presence, Lord. Señor, estamos tan agradecidos en este día de poder estar aquí delante de tu presencia. We thank you, Lord, that you are the God that has watched over our lives. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás vigilando sobre nuestras vidas Over all your people, Lord, gathered both locally and abroad, my Father. y sobre todos aquellos que están aquí localmente y alrededor del mundo. I pray that your presence would be with your people. Te pido, Señor, que tu presencia sea con tu pueblo. I pray, Lord, for those, dear God, that are in severe conditions, Lord, Te pido por aquellos que se encuentran en condiciones severas because of the cold front, my Father. por causa de ese frente frío. I pray that you be with them as well, my God. Te pido, Señor, que seas con ellos. Lord, I pray for your precious word. I pray that you'll anoint these lips of clay this morning, Lord. Oro también, Señor, por tu preciosa palabra y te pido que unjas estos labios de barro. Let something be said, my Father, that will be beneficial to your children Que algo pueda ser dicho, Señor, que sea de beneficio para tus hijos living at this hour of time, my God. que están viviendo en este tiempo. Lord, we commit this service now into your hands. Ahora ponemos este servicio en tus manos We ask these mercies in the name of Jesus Christ. y te pedimos estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y amén. Amen. You can be seated this morning. ¿Se pueden sentar esta mañana? We want to thank the Lord, brothers and sisters, that we have another opportunity. Queremos darle gracias al Señor, hermanos, por darnos otra oportunidad. I realize that the weather has been extremely cold because of the snow that has fallen. Y nos damos cuenta que el clima ha estado demasiado frío por causa de esa nieve que cayó. But we thank the Lord that we can gather together to worship Him and praise Him. Pero le damos gracias al Señor porque podemos estar aquí para adorarle y glorificarle. Now this morning, my brothers and sisters, we have a message. We're entitling it, Ahora esta mañana tenemos un servicio y lo hemos titulado Watching the Lord Fight for Israel. Viendo cómo el Señor pelea por Israel. Watching the Lord fight for Israel. My brothers and sisters, we realize that a lot of time has passed by and Y nos damos cuenta, hermanos, que bastante tiempo ha a pasado. lot of events that has been anticipated has been waited patiently for to take place. Y muchos eventos que van a ocurrir hemos estado esperando pacientemente para que ellos se cumplan. But we realize that God has an appointed time for all things. Y sabemos que Dios tiene un tiempo para todo esto, cuando todo esto se va a cumplir. Now, my brothers and sisters, this week we have seen how the nation of Israel, brothers and sisters, has conducted itself. We've seen what has happened in Lebanon. Y vimos de qué manera esta semana la nación de Israel llevó a cabo ciertas maniobras, lo que ocurrió allá en el Líbano. And so we want to go into God's Word and we want to look at some scriptures to Y quiero que entremos a la palabra de Dios para ver ciertas escrituras show where we are in time and as time is progressing on. que nos enseñan dónde nos encontramos en el tiempo y qué cosas van a ocurrir conforme el tiempo avance. How certain scriptures are going to be fulfilled. Y de qué manera ciertas escrituras se van a cumplir. Now we see in the Word of God, the Lord speaking through Moses in the book of Deuteronomy. Aquí tenemos la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio y vemos cómo Dios le habló a Moisés. The Lord speaks and says, The Lord our God spake unto us in Horeb
El hermano está leyendo de Deuteronomio capítulo 1, versículo 6, y dice así: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, saying, Ye have dwelt long enough in this mountain. diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Now, my brothers and sisters, Moses is writing this in the book of Deuteronomy. Ahora, este es Moisés, él escribió estas palabras, se encuentran allí en el libro de Deuteronomio. And some 40 years has passed since the nation of Israel came out of Egypt. Aquí ya habían pasado cierta cantidad de años después de que Israel había salido de allí de Egipto. And my brothers and sisters, they are now in the process of going into, I would say, the Canaan land, the promised land. Ellos estaban en el proceso de entrar a esa tierra de Canaán. And so Moses is writing and talking to the nation of Israel. Y Moisés escribió esto, él estaba hablando a la nación de Israel, And my brothers and sisters, God has spoken to him, porque Dios le había hablado a él. and he says, the Lord our God spake unto us in Horeb, saying, Ye have dwelt long enough in this mountain. Y otra vez dice ahí: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Now, my brothers and sisters, as we set a certain type or parallel with the nation of Israel, Y hemos relacionado o puesto en paralelo hay cierto paralelo, perdón, de esta escritura con la nación de Israel. during Moses' time as well Así como ocurrió durante el tiempo de Moisés. as in our time, De la misma manera va a ocurrir en nuestro tiempo. we realize that, brothers and sisters, some 76 years has passed by since Israel has been a nation since Y sabemos que ya han pasado aproximadamente 76 años desde que el pueblo, la nación de Israel, se convirtió en nación. 1948. Eso ocurrió en 1948. And my brothers and sisters, when we're looking at this scripture this morning, the nation of Israel had come out of Egypt. Y una vez más, en esta escritura que acabamos de leer, sabemos que Israel acababa de salir de Egipto. And my brothers and sisters, because they had been disobedient and because of unbelief, Y por causa de haber sido desobedientes y de toda esa incredulidad, they were at this mountain and they went to and fro in circles. y ellos se encontraban en esa montaña, en ese monte, y solamente estaban yendo en círculos. And they were not allowed to go into Canaan's land. Y no se les permitía aún entrar a esa tierra de Canaán. Brothers and sisters, because when God told them, go and spy the land and see what the land is like, Porque cuando Dios les dijo, vayan y observen la tierra, y ellos enviaron a esos espías and, be able to fight and take it, they said, no, we can't. para que vean cómo es y vayan y la tomen. Y ellos dijeron: oh no, Go because no podemos ir para there allá, are giants there, there are walls there. no podemos tomarla porque hay gigantes en esa tierra. We just cannot go. Y simplemente no podemos entrar ahí. And because of that, they remained, brothers and sisters, in a certain area. Y por causa de eso, ellos permanecieron mucho tiempo en cierta área. And so now, after 40 years, Y aquí nos dice que ya habían pasado 40 años. God says to Moses, it's Y ahí fue donde Dios le dijo a Moisés: time now ya es tiempo, for you to move out of this mountain. ya es tiempo de que tú salgas, te muevas de esta montaña. Says you've dwelt long enough in this mount. Dios le dijo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Brothers and sisters, God's intention was never for Israel to come out of Egypt and circle around this mountain. Go La intención de Dios no era que Israel saliera de Egipto y se la pasara dándole vueltas a esta montaña. in and about
And my brothers and sisters, they were supposed to go into that promised land Se suponía que después de un tiempo corto ellos iban a entrar a esa tierra prometida, that was flowing with milk and honey. que fluía leche y miel. So God had spoken and said, it's time now for you to move. Y aquí Dios le estaba hablando a Moisés y le dijo, ya es tiempo de que avances. So it says, turn you and take your journey and go to the mountain of the Amorites Versículo 7 dice, volveos e id al monte del Amorreo and unto all the places y a todas sus comarcas o lugares, nigh thereunto in the plain, in the hills, en el Arabá, en el monte, en los valles, and in the vale or the valley, and in the south and by the seaside, en el Negev y junto a la costa del mar, to the land of the Canaanites, a la tierra del Cananeo. and unto Lebanon, Y luego que dice ahí, dice, y al Líbano, unto the great river, the river Euphrates. What hasta el gran río, el río Éufrates. is God saying through Moses in that? He says, now you remain in this desert ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo Dios a través de Moisés? Él les estaba diciendo, ¿saben qué? Ya estuvieron aquí en este desierto, area, en esta área por mucho tiempo. but I want you to move out of this place now, Pero yo quiero que ustedes ahora se muevan, que salgan de aquí. and I want you to go into that promised land, and he gives the boundary lines. Y quiero que vayan a esa tierra prometida. Y ahí es donde él describe las fronteras donde se encuentra esa tierra prometida. Actually, and specifically also named the northern boundary line, which was Y específicamente Dios nombró esa frontera de la parte norte, Lebanon. donde se encuentra el Líbano. And he said there, now it's time. So God, Y Dios les estaba diciendo, ya es tiempo. as an appointed time, Entonces nos damos cuenta que Dios siempre tiene un tiempo. because brothers and sisters, they remained in this area for almost 40 years. Porque recuerde, ellos quedaron allí dando vueltas en esa área por 40 años. And now God says, I want you to move. Pero ahí ya Dios les estaba diciendo, quiero que se muevan de aquí. Now, my brothers and sisters, if we are watching what is happening at the moment of time, Y hermanos, si hemos estado poniendo atención a lo que ha estado ocurriendo en nuestro tiempo, and we see where Israel is at the moment, even last y podemos ver en dónde se encuentra Israel en estos momentos, night, brothers and sisters, missiles have been falling. y si usted ha puesto atención, se ha dado cuenta que muchos misiles han sido arrojados hacia Israel. They are hitting, brothers and sisters, Hezbollah is hitting cow pens, and poor cows are dying. Hezbollah ha estado, su blanco se ha convertido en esas vacas, en esos lugares rurales de Israel, y ha estado matando muchas de las vacas. Brothers and sisters in the Jezreel Valley, and they are just trying to provoke Israel. Y han estado haciendo eso allí en ese valle donde ellos tienen alcance, y simplemente lo han estado haciendo para provocar a Israel. And my brothers and sisters, so we're looking at this parallel here this morning, Y lo que quiero que veamos esta mañana es este paralelo, but we see esta similitud que existe. right there, specifically God names Lebanon. Pero solamente quería hacer mención de que Dios específicamente mencionó esa área ahí del Líbano. The Lord your God, which goeth before you, he shall fight for you, according to all that he did for you in Egypt before your eyes. El hermano está leyendo ahora el versículo 30, el capítulo 1, dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. So, brothers and sisters, that's almost 3,500 years that God is saying to the Israelites through Moses, he said, I want Y ve, esto ocurrió casi 35, como creo que el hermano dijo 300 años atrás.
Dice, y aquí Dios le estaba hablando a Moisés. Wanted to go because the Lord will fight for you. Él quería que se movieran de ese lugar. Él le estaba diciendo, el Señor peleará por ustedes. Now, my brothers and sisters, as we bring it to our present day time, Y si traemos esta escritura a nuestro día presente, we see that God is beginning to set the stage. podemos darnos cuenta que Dios estaba comenzando a preparar la escena. This day will I begin to put the dread of thee and the fear of thee upon the nations under the whole heaven, who shall hear report of thee, and shall tremble and be in anguish because of thee. El hermano está leyendo ahora de Deuteronomio capítulo 2, versículo 25, y dice así: Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre todos los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Now, my brothers and sisters, look at the words that Moses is speaking in that time. Hermanos, mire usted aquí las palabras que Moisés dijo durante ese tiempo. They will hear the report of thee. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo. And shall tremble and be in anguish because of thee. Dice, y oirán de tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Now, my brothers and sisters, since 1948, Y el hermano pone una gráfica, se titula, dice, Historial de conflictos en la tierra de Israel desde el año 1948. Y el hermano dice, aquí podemos ver los diferentes conflictos. we see, brothers, how Israel has fought many skirmishes, Que han ocurrido en el área de Israel, dice, y podemos ver todas las batallas que Israel ha tenido que pelear. wars, conflicts, brothers and sisters, from 1948, Todos esos conflictos que comenzaron desde 1948. 67, brothers and sisters, 73, the Yom El año 67, cuando ocurrió la guerra de los 6 días, y luego en el año 73, la guerra de Yom Kippur. Kippur War, and then in 82, brothers, the Lebanon War, Y luego en el 82 tuvieron la guerra contra el Líbano. and we see as time went on, and now in Y usted puede ver ahí todos los diferentes países que han tenido conflictos con Israel a través de los años. 2023, we see how the 7th of October, what was done. Y luego tenemos el año 2023, lo que ocurrió el 7 de octubre. Yo creo que el hermano se refiere al año 2024 en lugar de 2023. Now, my brothers and sisters, and we look at Israel 3,500 years ago, they also fought many conflicts. Perdón, sí ocurrió en el año 2023. Y el hermano dice, aquí vemos, dice, cómo Israel ha tenido todos estos conflictos, muchos de ellos a través de los años. And wars, Y but guerras. then there came a time when God said to Moses, Pero recuerde, llegó un momento cuando Dios le dijo a Moisés, this day, the heavens and the nations under the heavens are going to see and hear the report and a dread. este día y esas naciones debajo de los cielos escucharán y te temerán. Now, my brothers and sisters, we have heard and we've seen since 2023, and now, brothers and sisters, 2024, Y hermanos, hemos visto cómo comenzó esto desde el año 2023, ya estamos en el 2024, almost a year now, what happened in Gaza. ya casi un año de lo que ocurrió allá en Gaza. And we see now that Israel is at a conflict with Lebanon. Y ahora vemos cómo Israel está en un conflicto con el Líbano. Brothers and sisters, we've seen this week how these pages were used. Brothers and sisters, Vimos esta semana cómo estaban utilizando estos dispositivos que reciben mensajes. Se les llaman beepers, no sé cómo se le diga en otro lado. how pages turned into bombs in Lebanon.
Y estos pequeños dispositivos que reciben mensajes se convirtieron en bombas allí en el Líbano. Now, my brothers and sisters, if Israel fired a missile or Israel used a bomb, Y hermanos, si Israel usó un misil o usó una bomba, there would not have been a great report or something that caught the eye of the world. Because we're living in a modern world. usted sabe, esas cosas inmediatamente llaman la atención en los diferentes países del mundo porque siempre están viendo qué hace Israel. Y estamos viviendo en un mundo de tecnología. God has used, I would say, the Mossad, brothers and sisters, though they have not claimed responsibility. Y Dios está usando al Mossad, que es esa inteligencia de Israel. Dice, aunque ellos no han proclamado estar envueltos en nada de esto, But in many ways, up till today, they do not know how, brothers and sisters, that man was killed in Iran. Brothers and sisters, so we see that Israel, y escuchamos de cómo ese hombre que era que estaba siendo buscado también murió allí en Irán. brothers and sisters, they all blame Israel now, though they have not taken Y ahora todos estos países han empezado a culpar a Israel. responsibility for it. Pero Israel no ha tomado ningún tipo de responsabilidad en cuanto a eso. But brothers and sisters, how the pages as well as radios have been used in warfare in modern times. Y ahora estamos viendo cómo estos dispositivos que reciben mensajes, que son pequeños dispositivos de comunicación, y inclusive estos radios que estas personas tenían, están siendo utilizados como armas de guerra. Brothers and sisters, everyone in the world recognizes that this is the heights of technology. Y todos en el mundo reconocen que esto es la punta de la tecnología, That could be used in modern warfare because que puede ser usada ahora como un medio de guerra moderno. brothers and sisters, some of the top Hezbollah commanders Porque algunos de esos comandantes de Hezbollah have been either maimed or killed han sido asesinados o partes de su cuerpo pues fueron removidas por causa de estas explosiones, a causa de estos pequeños aparatos electrónicos. or they became blind, brothers and sisters. Algunos de ellos inclusive fueron cegados, perdieron la vista And they could not function. y ahora ya no pueden funcionar de la manera que lo hacían antes. And my brothers and sisters, so in Moses' time, it was said, they shall hear the report. Y recuerde, en el tiempo de Moisés, Dios dijo, y habrá rumores, escucharán, pondré temor en las naciones acerca de ti, Israel. In our time, Pero en nuestro tiempo, we are hearing the report as well. And estamos, inclusive el día de hoy, estamos escuchando esos reportes. Ahora tienen miedo de Israel, no saben cuándo les va a explotar un dispositivo de esos. the world is hearing the report. ¿Ve? Y todo el mundo, inclusive ahora todo el mundo está escuchando ese reporte. So, brothers and sisters, we see that thousands of pages explode in Lebanon. Y hemos visto, nos hemos enterado de cómo cientos de dispositivos que reciben mensajes han estado explotando ahí en el Líbano. So we have to see, brothers and sisters, and not allow the Word of God to become, I would say, something that is not applicable for our day and our time. Y debemos de ver la palabra de Dios como lo que es, no como algo que ya pasó y que no aplica para nuestro día o nuestro tiempo. Because you have to set the parallels of what is happening in our day. Usted tiene que darse cuenta de las similitudes que están ocurriendo en nuestro día. And my brothers and sisters, so we see how these pages, we just give one little illustration. Y podemos ver de estos pequeños dispositivos. Aquí les voy a poner una pequeña imagen.
So, after Moses spoke that in Deuteronomy, Moses dies, Pero bueno, antes de mostrar eso, cuando Dios le habló a Moisés, antes de que él muriera, and God speaks to Joshua. And Dios le habló a Josué. it says in Joshua 1 verses 4, Él le dijo esto allí en Josué, capítulo 1, versículo 4. from the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, Dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, all the land of the Hittites and unto the great sea towards the going down of the sun, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. shall be your coast. So, brothers and sisters, God spoke to Abraham, Entonces Dios, Él le habló a Abraham. God spoke to Moses, Dios le habló a Moisés. God speaks to Joshua. Dios ahora le está hablando a Josué. God does not forget his promise. A Dios no se le olvidan sus promesas. And we're leaving all the other promises, but we're centralizing on Lebanon. Y no estamos haciendo a un lado todas las otras promesas, pero nos estamos enfocando en lo que habla del Líbano. Because he spoke to Moses, and then he speaks to Joshua. Porque primero él le mencionó, le habló de eso a Moisés y luego ahora le está hablando a Josué. And says, from the wilderness and this Lebanon, even unto the great river Euphrates. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. And my brothers and sisters, we see God reminding Joshua. Aquí estamos viendo cómo Dios le estaba recordando a Josué de esas palabras. So now, brothers and sisters, that was the promise to Moses Y esa fue una promesa que se le hizo a Moisés and Joshua. y a Josué. And then for 1,400 years, Y por 1400 años Israel had their kings, but they turned away from God, Israel tuvo sus reyes, pero ellos se volvieron en contra de Dios and they were expelled, brothers and sisters, from the land. y fueron echados de esa tierra. And my brothers and sisters, almost 2,000 years has passed Y ya casi 2000 años han pasado since the last, I would say, time that an enemy took away the children of Israel from desde la última vez en que un enemigo tomó a los hijos de Israel the land. y se los llevó de la tierra. So, time-wise, we see that in the book of Zechariah it's written, Y luego, desde un periodo de tiempo, si nos enfocamos en cierto periodo de tiempo, podemos ver ahí lo que dice Zacarías. El hermano va a leer de Zacarías, capítulo 10, versículo 3. mine anger was kindled against the shepherds, and I punished the goats. In other words, Dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. En inglés dice, y castigaré a las cabras. because they refused to walk with God. En otras palabras, esto iba a ocurrir porque ellos habían rechazado caminar con Dios. God dealt with the leaders, the kings, Dios estaba lidiando con esos reyes, con esos líderes. as well as those that took care of the nation of Israel, Y de la misma manera lo hizo con aquellos que estaban cuidando a la nación de Israel. and he scattered them. ¿Y qué hizo? Los esparció. But then you see, there is, brothers and sisters, a stop in the scripture, and then we know there is a break in time, Y luego hay un periodo de tiempo en las escrituras almost 2,000 years, como de espera, de descanso, casi 2000 años. 1948, for the Lord of hosts hath visited his flock. Allí es donde dice los siguientes, en ese mismo versículo dice las siguientes palabras, dice, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, The house of Judah, and had made them as his goodly horse, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. in battle. Now, my brothers and sisters,
there never was a time in ancient history Hermanos, nunca había habido un tiempo en la historia that this scripture in Zechariah chapter 10, donde esta escritura de Zacarías capítulo 10, in its collective form, in its character as what the nation of Israel is, así en su forma colectiva, en lo que es la nación de Israel como un todo, brothers and sisters, all put together, is applicable, but in our day, because aplicando, juntando todas estas escrituras, solamente eso puede aplicar a nuestro tiempo. we know, brothers and sisters, that they landed in Babylon, the Romans took over them, the armies Sabemos que ellos terminaron en Babilonia, luego los romanos gobernaron sobre ellos, of Israel never really exemplified itself pero en realidad no hubo un tiempo donde Israel brilló de tal manera, as the goodly horse in battle. como ese caballo, como ese buen caballo de batalla, de guerra. But since 1948, Pero desde el año 1948, brothers, Israel, its army has been rising, el ejército de Israel se ha estado levantando y levantando y levantando. till at this moment, look at the technology that she uses. Hasta a este momento, mire usted la tecnología que ellos están usando en esos localizadores o beepers. You'll have to believe that the collective potential of the scripture is now applicable for the nation of Israel. Entonces tenemos que entender que todas estas escrituras juntas están empezando a cumplirse, a aplicar para este tiempo ahí en Israel. Because it says that Judah was the goodly horse. Goodly horse doesn't mean Porque dice que Judá es como su caballo de honor. just beautiful. Un caballo de honor no solamente es un caballo hermoso, It was the horse that is unafraid. ese es un caballo que no le tiene miedo a la guerra, It's not scared of battle. no tiene miedo de la guerra, sí. Nothing makes it afraid. No hay nada que lo haga temer. It is the horse, brothers, that is fearless. Ese es un caballo que no tiene miedo. My brothers and sisters will not throw its rider off. So you have to transfer that militarily. This is how Judah is presently. My Ve, ellos no están recibiendo ayuda o refuerzos de algún otro lado, no. Judá es el que está manejando todo esto directamente. brothers and sisters, Y así es Israel en estos momentos. so it says that and it made them has his goodly horse in battle. Y aquí dice una vez más, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. So that's dealing with the military side of Israel. Eso se está refiriendo al lado militar de Israel. So brothers and sisters, since all of the time we realize those scriptures were never collectively seen, Y una vez más se lo repito, a través del tiempo, todas estas escrituras juntas nunca se habían cumplido todas a la vez, in Israel. ahí en Israel. And so we now live in Laodicea, brothers and sisters, Y estamos viviendo en esa edad de la Odisea. as we have come into this, I would say, period of time in 1948. Y ve, desde que llegamos a este periodo de tiempo de 1948, Israel is beginning to be seen as that goodly horse. Israel ha comenzado a verse como ese caballo de honor. And we know Jesus spoke about the fig tree. Ahora sabemos que Jesús habló de la higuera. And we know from 1948 that nation of Israel grew. Y desde el año 1948 esa nación de Israel creció. 1967 we've seen how brothers and sisters and military might has grown. En 1967 pudimos ver también cómo ese poder militar había crecido en Israel. And she's also now, brothers and sisters, at the point where in front of us Y ella está ya a punto de llegar a ese tiempo donde
ya muy pronto, enfrente de nosotros, There is that era of the miraculous, but we see the staging se va a presentar esa guerra milagrosa. process. We Pero hemos estado viendo cómo toda la escena ha comenzado a prepararse. see how, brothers and sisters, Israel is being prepared for that collective battle that is just in front of us. Hemos estado viendo cómo Israel ha estado siendo preparada para esa batalla que ya muy pronto está por ocurrir enfrente de nosotros. The reason being, brothers, this is very important. Y el motivo por el cual todo esto es muy importante, It's not all this warfare that we worried about and the battles. no queremos enfocarnos tantos en todas estas guerras y batallas que están ocurriendo, Brothers, as much as it's important, aunque sabemos que ellas son importantes. it's God getting ready this nation for the two prophets to come on the scene. Sino que el propósito principal es que Dios está preparando a esta nación para estos dos profetas que van a aparecer en la escena. To Gentiles, hair time, doors are about to close. Y para los gentiles, ese tiempo de la gracia, esas puertas de la gracia están por cerrarse. But to the Jews, hair door is about to open. Pero para ellos, esa puerta está por abrirse. So that, brothers, the 70th week would begin and they would receive the same Holy Spirit Para que esa 70 semana de Daniel comience y ahí es donde ellos van a poder recibir al Espíritu Santo. that Gentiles have been offered for the past 2,000 years. Algo que se le ha ofrecido a los gentiles por estos últimos 2000 años. So it says, out of them came the goodly ox, and then it says, out of him came forth the corner. Entonces dice que de ahí saldrá ese caballo de honor, pero también en el versículo 4 dice, de él saldrá la piedra angular. That means out of the nation of Israel, Eso se está refiriendo a la nación de Israel. Judah came, that tribes came first. La tribu de Judá fue la primera tribu que regresó. They were the corner tribe or the beginning tribe. Ellos eran esa tribu angular o esa piedra angular. Brothers and sisters, when we talk about the cornerstone, it's the beginning point of a building. Cuando hablamos de la piedra angular nos estamos refiriendo al comienzo, la primera piedra que se pone al comenzar a construir un edificio. So Judah was actually that beginning tribe Entonces Judá fue esa primera tribu that God brought them in because they que Dios trajo primero a la tierra, were to be that warrior tribe porque ellos son esa tribu guerrera that will fight and keep Israel. que iba a pelear y a mantener a Israel. So out of her came the goodly ox, came the Ve, primero las escrituras nos dicen que Dios iba a traer ese caballo de honor a la guerra primero, corner. y luego después vino la piedra angular. Out of him came the nail. That means the characteristic and Dice, de él saldrá la piedra angular, de él la clavija. En inglés dice el clavo. the ability that once they come in, Eso significa que ellos tenían la habilidad, una vez que ya regresaran a Israel, nobody can throw them out. no iba a haber nadie que los iba a poder sacar de ahí. When you knock a nail, it's to fix something into position. Cuando usted clava alguna madera con un clavo es para mantenerla fija en esa posición. Out of him, the battle bow, Dice, de él el arco de guerra. the military might of Israel. Eso se refiere al poderío militar de Israel. Out of him, every oppressor together. Out De él también todo apremiador. of this nation, brothers and sisters, will come that rulers of Israel. So Hermanos, de esta nación de Israel van a salir esos gobernantes de Israel. it's taken a long time, brothers. Y ha tomado mucho tiempo. Actually, since 1948, 76 years Desde el año 1948, ya son 76 años. for, I would say, the collective potential of Israel to come together. The Para que todo ese potencial colectivo de Israel se junte world can say, y comiencen a trabajar juntos y digan, look at this nation, look at its ability. Brothers miren a esta nación, miren la habilidad que tiene. and sisters, the last 300 odd days put Israel
and gave it a setback. Pero estos últimos 300 y tantos días que han ocurrido desde el año pasado han mantenido a Israel, lo han atrasado. And God knows why. It had to awaken that nation. Y Dios sabe por qué. Él necesitaba despertar a esa nación. Brothers and sisters, because in front of us, the world is going to see the collective ability. Y ya muy pronto enfrente de nosotros el mundo va a ver cuál es esa actividad colectiva o ese poder colectivo que tiene Israel. Of the army of Israel, not Que tiene ese ejército de Israel. just with its own weaponry, Y no solamente va a ocurrir a través de las propias armas que ellos tienen, because behind it is going to be the celestial or the angelic sino que detrás de ellos va a estar ese ejército celestial, angelical, ability driving Israel, because dándole la habilidad al ejército de Israel. it's God who presses the button. It's Ve, porque es Dios quien presiona el botón. God who allows, brothers and sisters, the appointed time. Es Dios quien permite que esto se cumpla a su debido tiempo. So we see that, brothers and sisters, all of these characteristics were already written in Zechariah, that brothers shall be the corner, the nail, the Y aquí vemos en Zacarías cómo todas estas características fueron escritas ahí, donde dice que serían la piedra angular, el clavo, el arco de guerra, battle bow, as well as the rulers that will be unified, will come out of. y también todos esos líderes que van a estar unidos, van a salir de ahí. Brothers and sisters, Judah and the nation of Israel. A ver, estamos hablando de Judá y de la nación de Israel. So, brothers and sisters, in our mind, there should be a picture since 1948. Y en nuestras mentes debería de haber una fotografía. Sabemos que desde 1948 Israel has fought the 1967 battle. She Israel ha peleado, estuvo también en esa batalla de 1967. extended the boundary lines. She's Ahí fue donde ella extendió sus fronteras. getting ready for this miraculous war. Y ahora nos estamos preparando para esta guerra milagrosa. And we see, brothers and sisters, how the parallels were set even in the days of Moses. Y podemos ver la similitud de los paralelos que existen aún desde el tiempo de Moisés. And my brothers and sisters, we see that beyond that miraculous war is the Ezekiel war. Y más allá, después de esa guerra milagrosa, viene la guerra de Ezequiel. It's important to understand, my brothers and sisters, that when you read in Ezekiel chapter 38, Ahora es importante que reconozcamos que lo que leemos en Ezequiel capítulo 38, you don't see Lebanon coming with Russia against Israel. ahí no dice que el Líbano va a venir a pelear contra Israel juntamente con Rusia, ¿no? You don't see Syria coming against Israel Usted no ve a Siria peleando en contra de with Israel Russia. o juntamente con The Rusia. Bible says that, brothers and sisters, that Russia or Gog and Magog, brothers and La Biblia dice que Rusia o Gog y Magog sisters, will come. And my brothers and sisters, vendría together with Libya, juntamente con Libia and my brothers and sisters, Turkey, y con Turquía. and we know these nations like Persia, Y sabemos que estas naciones como Persia but it does not name Syria. o son lo que la Biblia menciona Persia, pero no menciona a Siria, It does not name Libya. y ni tampoco menciona a Libia, It does not talk about, brothers and sisters, Jordan. ni tampoco menciona al Jordán. So we realize there has to be a battle fought before the fight in Ezekiel 38 and 39. Entonces tenemos que entender que existe una guerra que va a ser peleada antes de que se cumpla esa guerra de Ezequiel 38 y 39. That these nations are subdued. They no more have a military capability.
Estas naciones para ese tiempo ya habrán sido sometidas, no tendrán la capacidad militar para ir a atacar a Israel. So we see, brothers and sisters, how the scriptures are very specific, because when Podemos ver cómo las escrituras son muy específicas. you read in Ezekiel chapter 38 and 39, it names the nations. Porque lo que leemos ahí en Ezequiel 38 y 39, ahí podemos ver, nos da los nombres de las naciones que van a atacar a Israel. But it doesn't talk about Hezbollah or Lebanon. Y ya no más ahí menciona a Hezbollah o a Líbano. It doesn't talk about Syria. It doesn't talk about Iraq. No habla de Irak o de It Siria. doesn't talk about the Houthis. It doesn't talk No menciona a los Houthis. about Iran, about brothers and sisters Jordan. But it talks about Iran, Persia. Ahora sí habla acerca de Irán, que es Persia. It talks about brothers and sisters Ethiopia. It talks Habla de Etiopía. about brothers and sisters Turkey. Habla de Turquía. So we realize that's how you are able to see and differentiate the scriptures, that there are two different battles. Así es como usted puede discernir a través de las escrituras que existen dos tipos de batallas. Va a haber dos tipos de batallas. One, the era of the miraculous, Una que se va a llevar a cabo durante la guerra milagrosa, Zechariah chapter 12, and de la cual nos menciona Zacarías capítulo 12. then the next battle following that is Ezekiel 38 and 39, Y luego la batalla después de esa es Ezequiel 38 y 39. that will follow that, because Que va a ocurrir después de la guerra milagrosa. God is going to bury, brothers, the Russian army Allí es donde Dios va a aplastar a ese ejército ruso on the mountains of Israel. en esos montes de So Israel. it's important for us to realize it's taken a long time, Entonces, es importante que entendamos que ha pasado mucho tiempo, but brothers, we are at the door, I would say, post pero estamos a las puertas of such a thing beginning to happen, because de tal evento para que se cumpla. brothers and sisters, while I'm talking, Israel is in the bomb shelters. Brothers and sisters, Y mientras yo estoy hablándoles el día de hoy, Israel, muchas personas se encuentran en un refugio para bombas. missiles are dropping and falling. Israel is Porque hay tantos misiles que están cayendo, están explotando. contemplating what are they going to do. Y yo sé que Israel ha dicho, están contemplando qué acción van a tomar. The only reason Israel has had their hands tied is because of this the American election. Y la única razón por la cual Israel tiene sus manos atadas en este momento es porque por causa de esas elecciones allá en los Estados Unidos de América. Brothers, they're putting the brakes. If not, Ellos los han frenado. Israel would have went a long time ago into this war, but Si no, yo creo que Israel ya hubiera entrado en guerra completamente desde hace mucho tiempo atrás. God knows how to set certain things, I would say, as you would fulfill it. Pero Dios sabe exactamente cómo poner en marcha ciertas cosas para que ellas se cumplan como Él quiere. But brothers and sisters, we need to pray for the nation of Israel, because Ahora sí debemos de orar, hermanos, por la nación de Israel. many of his soldiers, brothers and sisters, are going, young men, Porque muchos de sus soldados, y me refiero a muchachos jóvenes, and they're fighting for the nation of Israel. están en estos momentos peleando por la nación de Israel. Some of them are dying. Y algunos de ellos están muriendo. But brothers and sisters, we know that is all contained in the Word of God. Pero sabemos que todo esto ya se encontraba, ya había sido mencionado en la palabra de Dios. So God has spoken almost 2,700 years ago Entonces Dios habló allá como 2700 años atrás. how the soldiers of Israel will be. Y Él nos dio una descripción de cómo iban a ser esos soldados de Israel. Y el hermano está leyendo ahí ahora de Zacarías 10, o va a leer el versículo 5. And they shall be as mighty men. Dice, y serán como valientes. It doesn't say they're going to be scared individuals. No dice que serían individuos miedosos. They shall be as mighty men which tread down their enemies in the mire of the streets. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles. In the battle. Brothers, at the moment
Israel is drafting. I think they want to get in another 300,000 soldiers. En estos momentos, hermanos, Israel ha mandado llamar a más hombres a la guerra. Creo que ellos quieren reclutar como 300,000 soldados. Because they are preparing now for a ground force to go into Lebanon. Eso me da a entender a mí que se están preparando para tener una fuerza terrestre que pueda entrar por tierra allí al Líbano. They will make the decisions shortly, depending how this conflict is heading, how Hezbollah, what she does with the missile. Y yo creo que ellos van a tomar una decisión dependiendo qué cosa ocurra con Hezbollah, si ellos continúan arrojando esos misiles. Stockpile she has. Because my brothers, ¿Ve? O yo creo que van a actuar antes de que Hezbollah se termine todo ese armamento que tiene. and sisters, for the first time since 2006, Hezbollah last night Y por primera vez desde el año 2006, Hezbollah fired missiles into, brothers and sisters, the Jezreel Valley, comenzó a disparar misiles hacia ese valle, un valle en Israel, Jezreel creo que se llama, Haifa. hacia Haifa. And my brothers and sisters, Israel has warned Hezbollah, please don't fire on these places. Y ahora Israel ya le dio el aviso sí, le advirtió la advertencia a Hezbollah y le dijo, ¿sabes qué? No vayas a arrojar cohetes hacia estas áreas, If you do, porque si lo haces, we're going to turn Beirut into ashes. vamos a hacer que Beirut se convierta en cenizas. My brothers and sisters, and so they're trying, brothers and sisters, the strength of Israel. ¿Y qué está haciendo Hezbollah? Ha estado tentando, ha estado, pues sí, tratando de causar una reacción en Israel. So we have to see that this war has now taken on another stage. Y solo quiero que veamos, que entendamos que esta guerra ya está entrando en otra etapa. And my brothers and sisters, the only thing that is hindering and putting the brakes is because no doubt America has said, don't go into a full-blown war. Y lo único que ha estado deteniendo a Israel es lo que América le ha dicho. Ellos le han dicho, no queremos que entres en una guerra total todavía. But brothers and sisters, Israel looks at the circumstances Ahora Israel ha estado viendo las circunstancias and they know when they need to go in and y ellos saben en qué momento ellos tienen que entrar a ese otro país. now that they are drafting more soldiers, it Y especialmente ahora que han mandado que están reclutando más soldados. means they're getting ready for a ground invasion. Eso me da a mí entender que se están preparando para hacer una invasión por tierra. So it says, brothers and sisters, which tread down their enemies in the mire of the streets in battle, they shall fight because Dice, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, the Lord is with them. porque Jehová estará con ellos. They're not fighting because they got weaponry, Ellos no van a estar peleando simplemente porque tengan armas because they got the know-how. They're fighting because the o porque tengan ese servicio especial que los dirige, no. Lord is with them. That lets me know Dice aquí que pelearán porque Jehová estará con ellos. it's God who sets the time. Eso me muestra a mí completamente que es Dios quien tiene completo control del tiempo. The appointed time, Él les está diciendo, es tiempo de que vayan a pelear. because the Lord is with them. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor, está con ellos. And the riders on the horses shall be confounded. Dice, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Confounded. Brothers and sisters, already with the small pages and radios, Hermanos, en estos momentos, con esos pequeños radios y esos pequeños localizadores,
Hezbollah is confounded. Hezbollah ha sido avergonzado. Brothers and sisters, what is it going to be when they get into further battle? Imagínese usted cuánto más será cuando Israel entre en batalla Down the road, más adelante, when Zechariah chapter 12 comes into effect. cuando se cumpla esa escritura de Zacarías capítulo 12. Brothers and sisters, the nation of Israel and the military might Hermanos, la nación de Israel y su poder militar is not going to be a scared a band of soldiers. no va a ser un grupo de soldados asustados. I would have to say, brothers and sisters, this characteristics that I've talked about, Y hermanos, estas características de las que the hablamos, collective characteristic that is found in Zechariah chapter 10, esas características colectivas de las que hablamos allí de Zacarías capítulo 10, brothers and sisters, that this is the goodly horse. Brothers and sisters, donde nos dice que este era un caballo de honor. this is from which the battle bow is going to come. Nos mencionó que de ahí va a salir ese arco de guerra And a unified leadership. She's been y un grupo de líderes unidos. struggling with the leadership Sabemos que Israel había estado batallando con tener líderes que estuvieran unidos. But as all of this is coming into fold, Pero conforme todo esto se cumpla más y más, brothers, God's anointing will come upon the nation, la nación de Dios, su unción sobre la nación and the army. That's when y sobre el ejército, Michael will take full control. ahí es donde el arcángel Miguel va a tomar control completo. Brothers and sisters, and we will see how Israel is going to fight that war. Ahí vamos a poder ver de qué manera Israel va a pelear esa guerra. Then it says, I will bring them again also out of the land of Egypt, and gather them out of Assyria, and I will bring them into the land of Gilead. Zacarías 10:10, porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. They are not in the land of Gilead as yet, because Ellos aún no se encuentran en esa tierra de Galaad, that's on the other side of Jordan, porque eso está del otro lado del Jordán. and Lebanon. Dice, y del Líbano. Brothers, this is scripture. The Bible says, I will bring them into the land of Gilead and Lebanon, En esta escritura Dios está diciendo que Él los va a traer a la tierra de Galaad y del Líbano. and place shall not be found for them. Dice, y no les bastará. Brothers, I've read what God spoke to Moses Hermanos, ya leí lo que Dios le dijo a Moisés, in Deuteronomy allá en Deuteronomio, and to Joshua, y lo que le dijo a Josué también. and he reminded them the borders. And then after 2,000 years, Y luego Él se lo recordó a Josué. these scriptures are end time scriptures. God says Porque recuerde, todas estas escrituras son escrituras del tiempo final. that he will bring them again as they've been scattered to the four corners of the world. Pero Dios estaba diciendo, yo los traeré de regreso a esta tierra. ¿Por qué? Porque Él los había esparcido por los 4 puntos cardinales de la tierra. And what he's going to bring them is going to bring them into the modern day borders. ¿Y qué es lo que Dios estaba diciendo? Que Él los iba a traer de regreso a esas fronteras del día moderno. And he requotes that they will come into Lebanon. Y aquí Él está repitiendo una vez más diciendo, y los traeré a Galaad y hasta el Líbano. So that lets me know, if Israel is staging at this moment, brothers and sisters, Eso me da a entender a mí que si Israel se está preparando en estos momentos, as soldiers, está preparando a sus soldados, then that portion, not the entire Lebanon, but the southern portion of Lebanon, entonces esa porción del sur del Líbano, quizás no sea todo el Líbano, pero la parte sur belongs to Israel. sí le pertenece a Israel. And she's been telling that, look, take your soldiers away, Hezbollah.
Y él le ha estado diciendo, ¿sabes qué, Hezbollah? Es mejor que te retires con tus soldados. Go away. We don't need to come in there. Vete, nosotros no estamos pensando entrar allí en este momento. But brothers and sisters, we see that they are not doing that. Pero Hezbollah no ha hecho eso. And Israel is going to be forced by circumstances so that she Entonces Israel va a ser forzada por las circunstancias. can bring a people from the hotels back to the border of Lebanon. Ve, ellos van a necesitar tener más gente para que puedan avanzar hasta esa frontera del Líbano. She will have to move her soldiers into Lebanon. Y va a tener que mover o entrar con sus soldados hacia el Líbano And my brothers and sisters form that buffer zone and security. para que ellos puedan tomar control de esa zona y puedan asegurarla. That's why the scriptures have already told us Por eso es que la Biblia aquí en las Escrituras ya nos dijo that God will bring them back into the land of Gilead que es Dios quien los traerá de regreso a esa tierra de Galat and Lebanon, y del Líbano, and place shall not be found for them. In other words, y no les bastará. there will not be housing, ready housing. En inglés dice, y no se encontró lugar para ellos. Y el hermano dice, eso se está refiriendo a esos pequeños asentamientos donde han tenido que mover a esos palestinos. Dice, pero la Biblia dice que ya no se encontraba lugar para ellos ahí. No van a tener, Israel ya no más va a tener esos palestinos ahí viviendo en su tierra. And they will have to do makeshift housing for them. Dice, ya no van a tener que construir esas casas para ellos tampoco. Brothers and sisters, Lebanon is a very beautiful place. Ahora el Líbano, hermanos, es un lugar muy hermoso Naturally, desde un punto de vista natural. people love to tour into Lebanon, not the way it is now with Hezbollah. A las personas les gustaba viajar mucho hacia el Líbano, quizás no en estos momentos, de la manera en que se encuentra ese país. But a certain portion in Beirut, they say certain of the area is just like California. Y hay diferentes áreas ahí muy bonitas. Hay una área allí en Beirut, muchas personas me han dicho que han ido para allá, han dicho que esa área es muy parecida a California. And my brothers and sisters, the trees, the cedar trees and the fir trees and the box trees and all of that, Y todos esos árboles, los pinos y los encinos y todo diferente tipo de árboles que hay ahí. which we know that God wants that wood for the building of the temple. Y sabemos que Dios va a usar esa madera para cuando se reconstruye el templo. They say when you go into those areas, the atmosphere and the air is sweet. Hay personas que dicen cuando usted entra a esas áreas del Líbano, dice que esa área, el aire, la atmósfera es bastante dulce. And my brothers and sisters, you read in the book of Solomon about Solomon talking about Lebanon. Y usted lee ahí en el libro de Salomón cómo él habla muchas cosas del Líbano. It's very romantic in that sense. Es muy romántico en ese sentido. Brothers and sisters, but we realize it's a place where tourists love to go. Y nos damos cuenta que es un lugar donde los turistas les gusta mucho ir. But brothers and sisters, God has had this place, I would say, in his eye for a long time. Y Dios, este lugar le ha llamado la atención a Dios ya por algún tiempo. That Israel has to go back and retake that portion that belongs to them. Israel, esta es una de las cosas que va a tener que hacer, va a tener que entrar hacia ese lugar y tomar posesión de esa tierra porque le pertenece a ella. And he's going to do it by his power, not, I would say, brothers and sisters, the power of the army of Israel. Y eso se va a llevar a cabo por el poder de Dios, no por el poder del ejército de Israel. Because we realize that God will anoint that army. Porque ya leímos y nos dimos cuenta que es Dios quien va a ungir a ese ejército. My brothers and sisters, that is the sea coast of Lebanon.
Hermanos, aquí hay una fotografía. Esta es una ciudad en la costa del Líbano. And my brothers and sisters, it is just not a bush area. Ve, no solamente es un área con arbustos. It's a well-developed area. Esta es un área bastante desarrollada. But brothers, Hezbollah had gone into this area. Every second house Y ahora sabemos que Hezbollah, ellos se han infiltrado ya en esa área. Y como cada 2 casas, out of 3 houses, every 2 de cada 3 casas 2 houses are taken over by Hezbollah. han sido tomadas por Hezbollah. And they've got tunnels just as good as there is in Gaza. Y ellos han construido túneles, así como lo hicieron en esa área de Gaza. And they have missiles. Y ahí es donde ellos están manteniendo, donde tienen esos misiles ahora. Now, my brothers and sisters, a beautiful place like this should never be left in the hands of Hezbollah. Ahora, un lugar tan hermoso como este, hermanos, nunca debió de haber caído en las manos de Hezbollah. Because this portion belongs, brothers and sisters, to the nation of Israel. Porque inclusive esa área le pertenece a Israel. And out of this place is going to come the timber Y de ese lugar es donde va a salir esa madera, that is to beautify que va a ser usada para darle hermosura the very throne room of the a ese mismo cuarto donde se va a encontrar ese trono Lord Jesus Christ. del Señor Jesucristo. And so, brothers and sisters, God will have to move the nation of Israel Entonces Dios es quien está tomando acción para mover a la nación de Israel, brothers and sisters, to push Hezbollah out just para que saque a Hezbollah, as they pushed Hamas. así como ellos sacaron a Hamas. And my brothers and sisters, Hezbollah does not like this. Y obviamente Hezbollah no está contento con esto. So we see that in Micah, God also states Ahora podemos ver allí en Miqueas lo que Dios dijo también. El hermano va a leer de Miqueas 4:11. of the time that we are presently living in. Estas son palabras que Dios habló para el tiempo presente en el que estamos viviendo. Now also many nations are gathered against thee, that say, let us be defiled, and let our eye look upon Zion. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Brothers, this week, Hermanos, esta semana 124 nations 124 naciones in the United Nations have allá en las Naciones Unidas said that Israel must leave the West Bank. dijeron que Israel debe de irse, debe de dejar esa franja o Cisjordania, debe de dejar Cisjordania. They must move out of Gaza. Dijeron que deben de salir de Gaza. The scripture said, many nations are against thee. ¿Y qué dice la escritura? Dice, pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti. And my brothers and sisters, but this is a non-binding resolution. Israel will not listen to it. Ahora, esta es una resolución que pues no fue aceptada por Israel. Israel no va a poner atención a nada de esto. The Bible says, but they know not the thoughts of the Lord, Versículo 12 dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, neither understand they his counsel. ni entendieron su consejo, For he shall gather them as the sheaves into the flock. por lo cual los juntó como gavillas en la era. Now, my brothers and sisters, all of this that is happening, Hermanos, todo esto que ha estado ocurriendo, the world doesn't have a picture at all el mundo ni siquiera sabe cuál es la fotografía de todo esto. of why God has allowed
Israel to be 76 years, brothers and sisters, in a continuous conflict. Ni entienden ni saben por qué Dios ha permitido que Israel por 76 años haya estado en diferentes conflictos y guerras. The Bible says God hardens the hearts of the nations. La Biblia nos dice que Dios endurece el corazón de las naciones. And the world doesn't realize He's allowing this to happen Y el mundo ni siquiera se da cuenta que es Dios quien ha permitido que todo esto ocurra. for the counsel of the Lord is, for He shall gather them as sheaves into the flock. Porque aquí ellos están cumpliendo esta escritura que dice, se han juntado naciones contra ti, dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. In other words, He allows circumstances to happen, En otras palabras, Él ha permitido que diferentes circunstancias ocurran and He pulls the nations, brothers, as I would say a farmer gathers sheaves to a threshing floor. y Él está ha juntado a esas naciones como un granjero junta esas gavillas para que sean pisoteadas en el piso. Brothers and sisters, at the present moment, at one time the Houthis were not against Israel. En cierto momento, hermanos, podemos ver, bueno, todo esto está cumpliéndose en nuestro tiempo, pero en cierto momento, y el hermano llama a un grupo los Houthis, no sé cómo sea en español, dice, pero los Houthis en cierto tiempo estaban a favor de Israel. Iraq wasn't against Israel in the sense the way it is today. Irak ni siquiera estaba en contra de Israel de la manera que ellos están ahora. But see how collectively now, Houthis, Pero mire usted todos los diferentes grupos, los Houthis, Iraq, ahí está Irak, Syria, Siria, Hezbollah, Hezbollah, the people in the West Bank. las personas allá en Cisjordania. Brothers, what is it? It's just like you gathering sheaves Hermanos, ¿qué es todo esto? Es como estar juntando gavillas, to a central spot. juntarlas en un solo lugar. My brothers and sisters, because God says the world does not know the thoughts of the Lord, neither understand they His counsel. ¿Por qué? Porque es lo que dice la Biblia. Ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Brothers and sisters, God has allowed the bride of Jesus Christ Hermanos, Dios le ha permitido a la novia de Jesucristo to have a picture of what is just in front of us. tener una fotografía de lo que se aproxima más adelante. Brothers and sisters, how many people are interested? Brothers, no, you know what? ¿Y cuántas personas realmente están interesadas? We don't want to know what's happening in the Middle East. We don't. Muchas de ellas dicen, ¿sabe qué? En realidad no queremos saber qué está pasando allá en el Medio Oriente. But brothers, when the house is going to become on fire, Pero hermanos, cuando esa casa está a punto de arder en fuego, then they will want to know what ahí es donde sí quieren saber. is going to happen next. Ellos, ahí es donde empiezan a salir y preguntar, ¿qué va a ocurrir ahora? Brothers and sisters, we look at the election in the United States of America. Hermano, mire las elecciones allá en los Estados Unidos de América. Trump, brothers and sisters, went to this Jewish meeting, Trump fue a esta reunión judía and he told the people there, he said, you know what, please, the Jews need to vote for me, because y él le dijo a esas personas, ¿saben qué? Los judíos necesitan votar por mí, if Kamala gets in there, porque si Kamala entra en la oficina, within 2 years, approximately, como en 2 años aproximadamente, there'll be no Israel. ya yo creo que no va a existir Israel. And brothers and sisters, that's partially correct in a certain way, but Y eso es parcialmente correcto hasta cierto punto. there was this Jewish woman, a very forthright individual that knows a Bible. Y ahí estaba esta persona que ella conoce bastante la Biblia. Went up to Trump Ella es judía también y ella se le acercó a Trump and she told Trump, she said, you know, that statement you made is
Y ella le dijo, ¿sabe qué? Esa declaración que usted acaba de hacer is partially right, es parcialmente but said, verdadera. you know, I want to tell you Pero yo quiero decirle that every Jew and real Jew que cada judío verdadero knows something that the world does not know. sabe algo que el resto del mundo no sabe. That the Jews have a secret weapon. Que los judíos tienen un arma secreta. And that secret weapon is that they're not in existence because of themselves. Y ellos saben, esa arma secreta es que ellos existen no por ellos mismos. They are in existence because of their God. Ellos existen por causa de su Dios. And their God is the only one Y su Dios es el único that is keeping them alive. que los está manteniendo con vida. And my brothers and sisters, she said that just to remind Trump Y ella dijo eso simplemente para recordarle a Trump that no matter what happens, que no importa qué pase, the nation of Israel is going no way. la nación de Israel no va a ir a ningún lado. The word of God clarifies that. La palabra de Dios deja eso muy claro. That if there isn't the sun, the moon, and the stars, then my brothers and sisters, then only the Jewish nation will not exist. De que si no existiera el sol, la luna y las estrellas, entonces ese sería el único motivo por el cual la nación de Israel no existiría. So brothers and sisters, we see God says the world does not know the thoughts of the Lord. Y aquí una vez más podemos leer lo que dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, Neither understand his counsel. ni entendieron su consejo. He's doing all of this for he's gathering them as the sheaf Ve, él está haciendo todo esto para juntar a esa gavilla unto the floor. Brothers, y para arrojarla a ese piso. that's what a farmer does. Eso es lo que hace un granjero. They gather the wheat Ellos juntan el trigo for the threshing. para arrojarlo a ese piso para que sea limpiado. And they bring the cows and even individuals Y ellos traen a las vacas o a más personas and they thresh the barley and the wheat. y ellos comienzan a limpiar eso, arrojar al aire y separar, remover todas las impurezas del trigo y de la cebada. And my brothers and sisters, the world does not know there is going to be a battle in front of them. Y el mundo ni siquiera sabe que hay una guerra que está por ocurrir, ya está enfrente de ellos. And my brothers, that's the era of the miraculous. Y esa es la guerra milagrosa. And my brothers and sisters, thereafter, God's going to deal with Russia. Y después de que eso ocurra, Dios va a lidiar con Rusia. So, yeah, in Micah it says 4:13, Y aquí en Miqueas 4:13 continúa diciendo, arise and thresh. dice, levántate y trilla. Brothers, we dealt with the scripture a few weeks ago. Hermanos, lidiamos con esta escritura hace o hablamos de esto unas semanas Or atrás, maybe short months. quizás un par de meses atrás. And this morning, Israel is doing just that because Y esta mañana Israel está haciendo justamente eso, this is in reference to Lebanon and the other nations. porque esto se está refiriendo al Líbano y a esas otras naciones. And my brothers and sisters, she is now getting ready. She's just done something there in Gaza. She's Y ella se está preparando, ellos acaban de llevar a cabo una operación ahí en Gaza. basically over with Gaza. Y digamos que no han terminado completamente con esa área de Gaza. She is now moving, brothers and sisters, to secure a border Pero ella, Israel, ahora está tratando de asegurar sus fronteras, in Lebanon. especialmente esa área cerca del Líbano. Brothers and sisters, she has now stated
she will never allow the situation between Lebanon and Israel to remain the same forever. Y aquí las escrituras nos dicen que Dios no va a permitir que esa situación entre el Líbano e Israel continúe así para siempre. Arise and thresh, O daughter of Zion. Dice, levántate y trilla, hija de Sión. This is not the Old Testament, not just Zion, but the daughter of Zion. It's modern Israel. Ve, esto fue escrito desde el Antiguo Testamento. Cuando dice hija de Sión, se está refiriendo a Israel. For I will make thine own iron, Porque haré tu cuerno como de hierro, and I will make thy hoofs brass. y tus uñas de bronce. What does that mean? ¿Qué significa eso? A technology is going to advance to such a point. Que la tecnología va a avanzar hasta tal punto Brothers and sisters, it's not going to be outdated que no va a ser tecnología vieja. technology. That's why you saw the pages explode. ¿Ve? Y por eso ve usted a esos localizadores explotar. That is why you saw the radios explode. Por eso vio esos radios explotar. I will make thine own hind, and I will make thy hoofs brass. God only knows what more Israel has got in Dice, levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos. a stockpile. And thou shalt beat in pieces many people. And that will progressively go into what's in front that we call the era of the miraculous. Y consagrarás a Jehová su botín. Eso es lo que nosotros sabemos que va a ocurrir durante esa guerra milagrosa. As we see the staging of all of this. Y hemos estado viendo este escenario prepararse. And I will consecrate their gain unto the Lord, and their substance unto the Lord of the whole earth. Y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. That is, the temple will be built Ahí es donde el templo va a ser construido, with the financial assistance from the nations of the world. con esa ayuda financiera de las naciones del mundo. Brothers, Israel was symbolized as the goodly horse. Hermanos, Israel fue simbolizada como ese caballo de honor para la guerra. But here we are seeing that her hoofs are brass, Y aquí vemos cómo esas uñas son de bronce and her horns are iron. In other y su cuerno de hierro. words, they're not weak, they are strong. En otras palabras, nos demuestra, nos está diciendo que no van a ser débiles, sino fuertes. And my brothers and sisters, that is why the world has seen this week ¿Ve? Y eso es lo que el mundo ha visto esta semana. what Mossad, brothers and sisters, for many years and months Lo que el Mossad por muchos años y meses have contemplated how they're going to go about certain things. había tratado de contemplar de qué manera ellos iban a llevar a cabo ciertas cosas, ciertos planes. And my brothers and sisters, because the goodly horse is beginning to be seen by the world. Y ese caballo de guerra, caballo de honor, está comenzando a aparecer. And the strength of Israel is starting to be seen. Y la fuerza de Israel está comenzando a ser vista. Brothers, what is that going to do? It brings dread and fear to the world. Y hermanos, ¿qué está causando todo eso? Está causando un temor en las naciones, en el mundo. Brothers and sisters, this brought shock to the nations. They never saw Esto que ocurrió con estos localizadores y radios trajo un impacto en el mundo, causó un impacto. something like this happen. And my brothers and sisters, Ellos nunca habían visto algo como esto ocurrir. they are now scared to touch the radios, Ahora ellos tienen miedo de tocar esos radios the cell phones, o un celular, the pages, and basically esos de tocar algún localizador.
un beeper. Any electronic gadget in their house is being kept far at a distance. Ahora ellos están haciendo que cualquier aparato electrónico dentro de su casa se mantenga a una distancia retirada de ellos. Because we have to realize why God has said. Now, brothers, this is just from the point of communication. Tenemos que entender qué es lo que Dios ha dicho desde un punto de vista. Ahora estamos hablando de cosas que se utilizan para comunicación. You transfer that to the battlefront. Imagínese si usted utiliza esa tecnología en un campo de batalla. What she's got in the tanks. ¿Qué cosas ellos han puesto en esos tanques de guerra? What cruise missiles and technology that she has. That's Toda la tecnología que han puesto en esos misiles crucero que tienen. why when you move into Zechariah chapter 12, Por eso es que cuando usted lee Zacarías 12, that is fast forward over what we are talking about this morning. ve, y eso es algo que aplica a nuestro tiempo. Fue lo que comenzamos hablando esta mañana. It says, and her horses will be blinded. Dice ahí que los caballos del enemigo serán cegados. Brothers and sisters, it means their radar screens are going to go frozen. Eso me dice a mí que esas pantallas de radar se van a congelar. Israel just knows how to do that. Israel sabe exactamente cómo hacer eso. All the technology is going to go blank. Toda esa tecnología va a ser inservible My brothers and sisters, the para el enemigo. world is going to see not just this, they're going to see much more than this. Y hermanos, el mundo va a ver no solamente esto que está ocurriendo hoy, sino muchas cosas más. Because the scriptures have already said that in ancient language, Porque las escrituras ya nos habían mencionado todo esto. Inclusive fue escrita en ese lenguaje antiguo. we have to see how it is transferred in modern 21st century. Y debemos de entender de qué manera debemos de traducir esas palabras antiguas a un lenguaje moderno. Language and technology. O sea, debemos de entender que se estaban refiriendo a cierta tecnología. Brothers, senior commanders of the Red One force eliminated in the strike. Ahora, aquí hay un reporte, dice que varios comandantes de alto rango fueron eliminados durante esos golpes o esas explosiones que hubo en esos radios y esos localizadores, y esos altos comandantes eran parte de la fuerza Rat One. My brothers and sisters, even Iran and other nations have said, Inclusive Irán y otras naciones han dicho, how foolish could the Hezbollah elite force, that's the Red One force, esta era la fuerza élite, la fuerza del grupo Rat One allá de Irán, be that brothers and sisters, they all gather in a basement y estaban diciendo ahí varias personas, dice, pero qué tontería de ese grupo de personas, de esos líderes, reunirse todos en un solo lugar al mismo tiempo. the top generals, almost 12 to 14 of them, Y estamos hablando de generales del más alto rango, había entre 12 o 14 de ellos ahí en ese lugar. don't they think that Israel comes to know where they are? Y están diciendo las personas que acaso no pensaron que Israel iba a saber en qué lugar se iban a reunir. Israel is just going to take them out. Brothers, Y claro que Israel va a tomar esa oportunidad para acabar con ellos. in less than 2 minutes, Hermanos, en menos de 2 minutos, 14 of their top generals 14 de esos generales de alto rango were taken away. fueron eliminados. Leave alone, brothers and sisters, 500 went blind. And my brothers, Y sabemos que algunos otros de ellos fueron cegados. almost 5,000 injured. Hay como más de 5,000 de ellos que han sido heridos de alguna manera With the radios, con esta ola de radios que hicieron explotar.
And my brothers and sisters, the pages, then Y esos localizadores. Israel went and pinpointed and blasted these men. Y fue Israel. Israel fue el que se dio cuenta de que estos hombres estaban por ahí y fue el que causó todo este daño en esos rangos de Hezbollah y Irán. Now you have to realize when God said, I will send my fear. Por eso es que usted tiene que darse cuenta cuando Dios dijo esas palabras: y yo enviaré temor a las naciones. If you were the army of Hezbollah, Imagínese que usted fuera parte del ejército de Hezbollah. you might as well realize that there's another force behind just the army of Israel. Yo creo que usted tarde o temprano se daría cuenta que hay otra fuerza detrás de ese ejército de Israel, que no solamente es ese ejército. Brothers and sisters, these are top commanders Y estamos hablando de que estos eran comandantes del más alto rango and generals. y generales que fueron eliminados. So we have to believe, brothers and sisters, we are at the stage where God's focus from Gaza has moved towards Lebanon, Y tenemos que entender, hermanos, y ver lo que está pasando, que el enfoque que había sobre Gaza, Dios ahora lo está removiendo, lo está quitando y le está diciendo a Israel: tienes que prepararte para entrar al Líbano. is getting ready to extend its borders. Él los está preparando para que ellos puedan expandir sus fronteras. We know in the era of the miraculous, Y sabemos que durante esa guerra milagrosa, Israel is going to be forced by circumstances Israel va a ser forzado a actuar debido a las circunstancias. to shoot and devastate, I would say, many of the surrounding nations. Van a tener que disparar y devastar a muchas de esas naciones de su alrededor. And my brothers and sisters, she is not going to go only into Lebanon. Y sabemos que ella no solo va a entrar hacia el Líbano, She is going to move, brothers and sisters, into Jordan. ella también va a entrar hacia el Jordán. She is going to take Edom, Va a tomar esa parte de Edom Ammon, brothers and sisters, and those areas in Jordan. y otras áreas ahí del Jordán. And she is going to push a boundary line to the river Euphrates. Y ella va a expandir, va a empujar su frontera hacia el río Éufrates. And so we see, brothers and sisters, that even, I would say, the top generals in Israel are contemplating now. They don't want to go into a full-blown war. Sabemos que esos líderes, esos comandantes de Israel, ellos han estado contemplando qué es lo que van a hacer. Sabemos que ellos no quieren entrar en un conflicto, una guerra total en estos momentos. With Lebanon, but I would have to say it's just Ahí con el Líbano, like in 1967. pero va a ser así como en 1967. Israel stated to Jordan, please don't come into this war. Israel ya le advirtió a Jordán y le dijo: por favor, no entres en esta guerra, no te metas en esto. We have no problem with you. Nosotros no tenemos ningún problema con ustedes. But the telegram that they sent ¿Y cuál fue el telegrama que enviaron los jordanos? didn't reach them in time. And my brothers and sisters, Jordan sent O ese telegrama que le fue enviado a los jordanos no alcanzó a llegar a tiempo. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? a few planes. And you know what? Ellos enviaron varios aviones de guerra. Israel moved in. And what happened? E Israel tuvo que actuar. ¿Y qué fue lo que ocurrió? They took the West Bank. They took the Temple Mount. Ellos tomaron parte de Cisjordania. Ahí fue donde tomaron la parte del templo que tienen ahora. They took Jerusalem. Ellos recuperaron Jerusalén. They were actually pushed by conditions to take it. Ellos fueron empujados por las condiciones a tomar esos lugares. Even this morning, Israel doesn't want to go into Lebanon. Inclusive esta mañana Israel ha dicho que ellos no quieren entrar al Líbano. But if the Bible tells us that the glory of Lebanon shall come unto thee, Pero si la Biblia nos dice que y la gloria del Líbano vendrá a ti, that the cedars shall come
to beautify my temple y que esos cedros serán usados para engrandecer el templo. and my throne, brothers and Esa madera va a ser usada allí como decoración en esa cámara, en ese cuarto donde estará ese trono. sisters. She will be forced by circumstances to go in there. Ve, entonces Israel va a ser empujada, va a ser forzada a entrar ahí debido a las circunstancias. And when that is said and done, Y cuando todo eso haya sido hecho y dicho, we know Iran, brothers and sisters, is going to say, you know what, we're going to do something. ahí va a estar Irán y van a decir, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo al respecto. And brothers, all these other, I would say, surrounding nations will come into battle. Y todas estas naciones alrededor de Israel van a entrar en una guerra con Israel. So we see, brothers and sisters, in front of us, Por eso estamos viendo, hermanos, ya muy pronto, enfrente de nosotros. this miraculous war is there. And my brothers and sisters, Esta guerra milagrosa está ahí that will allow them to build a temple. y eso va a permitir que construyan un templo. And my brothers and sisters, we have to see that the borders of Israel from what it is today Y vamos a ver esas fronteras de Israel, lo que tienen el día de hoy, has got to be enlarged van a ser engrandecidas to take all the area that God spoke to Moses. para que puedan tomar toda esa área de la que Dios le dijo a Moisés. And my brothers and sisters, we see Israel is right at that border of Lebanon this morning. Podemos ver cómo Israel tiene su frontera ahí al lado del Líbano esta mañana. She doesn't want to move in, Ella no quiere entrar ahí, but she's getting ready. pero sí se ha estado preparando. The Bible says in Ezekiel 38 and 39, La Biblia dice en Ezequiel 38 y 39 when Israel is dwelling safely, que cuando Israel esté habitando seguramente o en paz, that is when Ezekiel 38 and 39 takes place. allí es cuando se lleva a cabo esa guerra de Ezequiel 38 y 39. So there has to be this era of the miraculous, Entonces, tiene que venir forzosamente esa guerra milagrosa. borders have to be secure, Luego sus nuevas fronteras van a ser aseguradas. that is what causes Iran to get so jealous Y eso es lo que causa que Irán tenga tanto celo por lo que acaba de hacer Israel. and Putin, no doubt, will say, I want to come and take over this land of Israel. Y Putin, no hay duda alguna que él va a decir, oh, nosotros vamos a tomar esa tierra de Israel. Brothers and sisters, that is the key when it says, when Israel dwelleth safely. Y esa es la clave ahí, cuando dice esas palabras, e Israel habitará confiadamente. So at this present moment, my brothers and sisters, we've just seen this week Y en estos momentos, acabamos de ver esto esta semana, that the horns of, I would say, that goodly horse, their strength has been seen. que ese cuerno de ese caballo de honor, esa fuerza de ese caballo ha comenzado a verse Through, I would say, the intelligence and the technology a través de la inteligencia y la tecnología de Israel, of Mossad, de el Mossad, that she could place certain things in, brothers and sisters, technological weaponry, Ellos le han mostrado al mundo que son capaces de poner cierta tecnología en diferentes dispositivos. and at the right time, she can just send the coded message, Y cuando el momento llegue, lo único que tiene que hacer Israel es enviar un mensaje codificado. and my brothers and sisters, the war is fought even without fighting, shooting one bullet, Podemos darnos cuenta que las guerras ahora se están peleando sin tener que disparar ni una sola bala, and one soldier going in. sin la necesidad de que un soldado tenga que entrar ahí. And my brothers and sisters, we're going to see much more of this in the days in front of us.
Y hermanos, vamos a ver muchas cosas más como estas en los siguientes días. Because, brothers and sisters, that is going to push Israel to the greater warfare. Y todo esto va a empujar a Israel a que lleve a cabo esa gran batalla. Well, I would say we will see, brothers, more supernatural, I would say, things take place. We Y yo creo que también vamos a empezar a ver cosas sobrenaturales que van a ocurrir. have to be able to see that if Israel could take a man in his bedroom, Porque ya hemos visto que si Israel es capaz de eliminar a un hombre que se encontraba ahí simplemente en su cuarto, without anybody knowing en su casa, how it is done, y nadie sabe realmente cómo llevaron a cabo todo eso, brothers and sisters, and then take almost 12 to 14 commanders, cómo ellos lograron eliminar 12 o 14 de esos comandantes brothers and sisters, in less than 2 minutes. en menos de 2 minutos, And then to brothers and sisters really injure 5,000, y lograr herir a otros 5,000, and brothers almost 500 go blind. y casi 500 de ellos quedaron ciegos. Brothers and sisters, we do not gloat with the injuries Hermanos, no nos estamos gloriando de esas heridas of the people, en las personas, the innocent lives that are lost. porque todas esas vidas inocentes que han sido perdidas, But we are talking about a war, ve, pero estamos hablando de una guerra, and all you need to do is turn the pages in Joshua y lo único que usted necesita hacer es hojear las páginas allí en el libro de Josué and read. When the Lord speaks y leer y darse cuenta que cuando el Señor habla and say, I want you to go into the city, y cuando él dice, yo quería entrar a la ciudad, and I want you to be able o yo quiero que entres a la ciudad to destroy everything. y quiero que destruyas todo, Women, men, mujeres, hombres, and children. inclusive niños. Because brothers and sisters, because he said that they will lead you into idolatry. ¿Y por qué Dios le pediría algo así a su pueblo? Ahí dice más adelante que porque ellos, si no hacían eso, esos hombres, mujeres, niños, iban a guiar al pueblo de Israel hacia la idolatría. And mislead your people down in time. Y eso iba a causar que las personas se desviaran del plan de Dios. So when God allows something to be done, he has a reason and a Entonces, cuando Dios permite que algo ocurra es porque Él tiene una razón purpose. y un propósito. God is a God of love, but Dios es un Dios de amor, when he fights his war pero cuando Él pelea sus guerras and he uses his nation, y Él usa a su nación, he knows exactly how to use her. Él sabe exactamente cómo usarlos. There's no other nation on the face of the world No existe ninguna otra nación sobre la faz de la tierra that has fought a war, brothers and sisters, with such preciseness. que haya peleado una guerra con tal precisión. And my brothers and sisters were able to at least allow, I would say, even the prisoners to be treated, I would say, well. Y que inclusive permitió que sus soldados o los cautivos, esos soldados del ejército enemigo que fueron llevados cautivos por Israel, Israel los trató bien. Look at the prisoners that are in Russia, Mire a esos prisioneros que están en Rusia, that are taken, brothers and sisters, captive, the way they are aquellos que fueron capturados. treated. Mire la manera en que ellos son tratados. Israel does not treat its prisoners that way. Israel no trata a sus prisioneros de esa manera. Brothers and sisters, so we have to realize in front of us, we have, brothers and sisters, that era of the miraculous that is going to develop. Y tenemos que ver que ya muy pronto enfrente de nosotros se va a llevar a cabo esa guerra milagrosa. Brothers and sisters, from what is now being staged there in Lebanon, Y por lo que hemos estado viendo, la manera en que Israel se ha estado preparando, ellos están listos para entrar al Líbano. and we realize, brothers and sisters, there are so many other scriptures in the Word of God
Ahora sabemos que hay muchas otras escrituras en la palabra de Dios that is to be able to paint this picture, but just que también nos hablan de esta fotografía, for what happened last night. pero simplemente enfocándome en lo que ocurrió anoche. If you go back, listen to the news Si usted puede ir allí, escuchar las noticias and see what has taken place. y darse cuenta de lo que ocurrió. The Jews have always, brothers and sisters, been numerous in a certain way. Usted sabe, los judíos siempre han sido un grupo de grandes números en cierta manera. The last time they sent out, brothers and sisters, a picture La última vez que ellos enviaron una fotografía, that they could kill nobody but kill a chicken. And they ellos pusieron ahí, no podemos matar a nadie, pero sí a un pollo. showed a picture of, brothers and sisters, a chicken pen being hit. Y ellos mostraron la fotografía de un pollo. Last night, brothers and sisters, Hezbollah hit a cowshed. Y anoche Hezbollah le golpeó o logró tocar que uno de sus cohetes tocara esa área donde había vacas. And they got a picture, brothers and sisters, that they can't kill anyone in the sense they killed poor cows. Y ellos dijeron, perdón, los judíos dijeron, a ver, voy a regresar. Parece que no escuché bien. Hezbollah hit a cowshed. And they got a picture, brothers and sisters, that they can't kill anyone in the sense they killed poor cows. Sí, entonces los judíos usaron esa referencia de los pollos que ellos tenían antes de esa fotografía e hicieron una nueva y dijeron, Hezbollah no puede matar a nadie, lo único que puede hacer es matar vacas. Brothers and sisters, God knows exactly how to be able to show, brothers and sisters, when you are fighting with Israel. Dios tiene la manera de demostrar cuando usted está peleando en contra de Israel. You've got to realize that you're fighting with the God of this universe. Usted tiene que darse cuenta que usted ha comenzado una pelea con el Dios de este universo. God is going to be on their side, and God is going to be on the side of the children of God as well. Dios va a estar del lado de Israel, pero Dios también está del lado de sus hijos. Because remember, brothers, all of this sets the parallel for the bride of Jesus Christ. Porque recuerden, todo esto es un paralelo de la novia de So Cristo. let's thank God for the hour that we're living in. Y por eso debemos de darle gracias a Dios por la hora en la que vivimos. Where we are in time, keep our eyes wide open. En qué tiempo nos encontramos viviendo. Y debemos de tener nuestros ojos bien abiertos For what God is doing at this moment, para ver lo que Dios está haciendo en este momento. God is not forgotten about the children of God. He's Él tampoco se ha olvidado de sus hijos. just getting them in position. Él simplemente los está poniendo en la posición correcta. I would have to say, for something that is best, the best has not been seen as yet. Y tengo que decirle esto, yo creo que lo mejor aún está por venir, aún no hemos visto lo mejor. And my brothers and sisters, we will see how God is going to move the nation of Israel, Y vamos a ver de qué manera Dios mueve a la nación de Israel as well as the bride of Jesus Christ, forward and onwards. y de qué manera Dios va a hacer que la novia de Jesucristo también avance hacia adelante. May the Lord bless you this morning. Que el Señor los bendiga esta mañana. Let's stand to our feet. Vamos a ponernos de pie. Heavenly Father, Padre Celestial, we want to thank the Lord. le damos gracias al Señor, Thank thee, Lord, for all that thou o te queremos dar gracias a ti, Señor, hast done for us. por todo lo que has hecho por nosotros. Thou hast been a gracious and a mighty God to your people. Tú has sido un Dios lleno de gracia y de poder para tu pueblo. Lord, I pray this morning for the nation of Israel. Y en esta mañana yo oro por esa nación de Israel. Lord, you see, dear God, they're standing at the threshold, Señor, tú sabes que están parados en esa era. Lord, of entering into a ground war with Lebanon. Y yo creo que están preparándose para entrar en una guerra contra el Líbano. Lord, as soldiers are being called in. Señor, esos soldados han sido llamados. Lord, there is much nervousness. Dear Lord,
with all the families of Israel. Y hay mucho nerviosismo entre las familias de Israel. I pray, be with the people, my God. Yo oro y te pido que seas con tu pueblo, Señor. Be with the children of Israel. Sé con esos hijos de Israel. I pray, Lord, also, Lord, for thy people. También oro, Señor, por tu pueblo. Many of them are sick on the beds of affliction, my God. Muchos de ellos se encuentran en una cama de aflicción. Lord, I pray that you'll reach out, touch, Te pido, Señor, que tú los alcances, tócalos. dear God, those that are sick. A todos aquellos que estén enfermos. Be with them, minister to them, my Father. Sé con ellos, Señor, ministrales. I cover every child under the blood of Jesus Christ. Yo cubro a cada hijo e hija bajo la sangre del Señor Jesucristo. And I pray, Lord, even for this cold Y yo oro, Señor, inclusive por este frente frío and the snow that has fallen. y por la nieve que ha caído. I pray, Lord, that you'll, by your grace, help your people that are stuck in many places, Lord. Y te pido, Señor, que por tu gracia tú ayudes a todas esas personas que quedaron atoradas en muchos lugares. Lord, Father, we commit this service now in your hands. Y Padre, ahora te encomendamos, te entregamos este servicio en tus manos. We ask these mercies in the name of Jesus Christ. Y te pedimos todas estas misericordias en el nombre del Señor Jesucristo. Amen and amen. Amén y Amen. amén. May the Lord bless you this morning. Que el Señor los bendiga esta mañana. Amen. Amén.